Tema 20. Ecología. Concepto. El término ecología etimológicamente deriva del griego oikos igual casa y logos igual tratado, pudiendo definir el término ecología como aquella parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y los factores del medio ambiente en que viven. Podemos exponer otras definiciones del término ecología dada por diferentes biólogos, así encontramos las siguientes. Ernst Haeckel, que define la ecología como el conjunto de las relaciones del animal con su medio ambiente orgánico e inorgánico. Charles Elton, entiende la ecología como historia natural científica. André Huarta, ecología es el estudio científico de la distribución y de la abundancia de los organismos. Taylor, la ecología es el estudio de todas las relaciones de todos los organismos con todos sus medios. El objetivo que persigue la ecología es la interdependencia entre los organismos y sus respectivos ambientes. Para que esta mutua relación pueda establecerse, deben de cumplirse dos condiciones básicas. Que el medio ambiente pueda proporcionar a los organismos la materia y la energía necesaria para que aquellos puedan desarrollar su actividad vital. Que en el ambiente no existan condiciones desfavorables o negativas para los seres vivos, que sean incompatibles con su propia supervivencia. En contra de la ecología antigua, la ecología moderna va mucho más allá de las nuevas descripciones individuales, tanto los factores físicos químicos como de las reacciones de los seres vivos, estudiando coordinadamente las relaciones entre los organismos considerados en su conjunto y el medio en el que habitan. La ecología moderna está estructurada en dos vertientes. A. Vertiente biótica. B. Vertiente abiótica, biotopo. Población. Comunidad o biocenosis. Charles Darwin fue un ecólogo y resulta muy apropiado considerarlo el padre de la ecología, ya que percibió la conexión entre ecología y evolución. Su obra El origen de las especies en 1859, recoge sus postulados. La selección natural, dijeron Darwin y Wallace en 1858, es el mecanismo que mueve la evolución de las especies. El proceso de selección natural es el resultado final de la acción de los procesos ecológicos. El proceso de adaptación, la trama por la vida y el medio son los elementos principales según Darwin. Para explicar los mecanismos de la evolución, Darwin formuló la teoría de la selección natural, según la cual los individuos más adaptados al medio ambiente son los que tendrían mayor posibilidad de supervivencia y de reproducción, siendo un procedimiento pacífico. Al contrario que Lamarck, quien suponía que las adaptaciones individuales se daban como una respuesta del organismo al medio y eran hereditarias. En general, la teoría evolucionista, tal y como la concibió Lamarck, se asentaba sobre cuatro postulados básicos. La búsqueda de todos los organismos de nuevos estados de perfección. La capacidad de los seres vivos de acondicionarse y adaptarse a las características del ambiente en el que viven. La aceptación de la existencia de la generación espontánea. La aseveración de que los caracteres adquiridos son hereditarios. Es decir, para Lamarck la necesidad crea el órgano. Estas teorías fueron defendidas también por Thomas Henry, 1825-1895, y Alfred Wallace, 1823-1913, quienes por su cuenta habían llegado a las mismas conclusiones que Darwin. El ejemplo típico que se resalta siempre para explicar las teorías evolucionistas es el de la jirafa y las ramas altas de los árboles. Para Darwin, las jirafas que supervivían eran aquellas que tenían el cuello largo para poder alimentarse, las que lo tenían más corto no podían llegar a estas ramas altas para alimentarse y morían. B. Para Lamarck, las jirafas no tenían el cuello más largo o más corto, sino que la misma evolución de la especie y la necesidad de poder llegar a ese alimento hacía que las sucesivas generaciones tuviesen los cuellos más altos para así poder proveerse de ese alimento en las ramas altas. El medio ambiente. Podemos definir el medio ambiente de un ser vivo como el conjunto de todos los factores y circunstancias que existen en el lugar que habita, hábitat, y con la que se halla en continua relación. Podemos distinguir en el medio ambiente dos tipos de medios. El medio acuático, en el que los organismos están inmersos en el agua. Mares, ríos, lagos, océanos. El medio terrestre. Podemos asimismo diferenciar dos tipos de factores dentro del hábitat de un ser vivo. Factores abióticos o físicos. Son las acciones de físico-químico ejercidas por la temperatura, la luz, la humedad. Por tanto, podemos distinguir los siguientes. El suelo, podemos definirlo como la capa más externa de la litosfera, sobre la que se instala la vegetación.
Los componentes del suelo, según su estado físico, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Dentro de los componentes sólidos podemos distinguir una componente orgánica y otra inorgánica. La inorgánica está compuesta por los productos de desintegración de la roca y los minerales formados a partir de ella a causa de alteraciones químicas. Podemos clasificarlos en o detríticos, minerales de arcilla, limo, arena muy fina, arenas. O sales, carbonatos, cloruros, sobre todo. La fracción orgánica, que está formada por residuos vegetales y animales en descomposición, recibe el nombre de humus, influye en la fertilidad del suelo. En el suelo existen seres vivos, como bacterias, hongos, líquenes, insectos, lombrices de tierra, cuyos productos de desecho contribuyen asimismo a la formación de la fracción orgánica. El componente líquido del suelo más importante es el agua intersticial, pues es el agua imprescindible para la vida. El componente gaseoso del suelo es el aire que se encuentra entre sus poros. Dos son las características físicas de suelo. O textura, viene dada por el tamaño de las partículas y el porcentaje de cada una de ellas. Podemos distinguir las arcillas, los limos, las arenas finas. O estructura, es la capacidad de unión de las partículas entre sí formando agregados de diferentes tamaños y formas. En cuanto a las propiedades físicas del suelo, lo más importante es la porosidad para la circulación del agua y los gases. Debemos resaltar que el suelo se forma a partir de una roca, que se denomina madre y sobre la que actúan dos procesos. O la meteorización de dicha roca. O la instalación de seres vivos con el consiguiente aporte de materia orgánica. La luz es importante para los organismos por dos razones fundamentales. O la luz se utiliza como estímulo para la medida del tiempo en los ritmos diarios y estacionales tanto en animales como en plantas. O es esencial para la fotosíntesis o función clorofílica de las plantas, es el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía radiante del sol en energía química, para desarrollar sus funciones vitales. Las épocas de reproducción de muchos animales y plantas están reguladas mediante las respuestas de los organismos ante los cambios de duración del día. El estudio del impacto estacional de la duración del día en las respuestas fisiológicas se llama fotoperiodicidad. Entre las plantas la captación de luz es un factor de suma importancia y muchas de ellas desarrollan hojas palmeadas con la que puedan recoger mayor cantidad de energía lumínica, suelen colocar sus hojas paralelas al sol para así captarlo mejor. Otras plantas trepan los troncos de los árboles y alcanzan así las alturas que de otro modo les serían inasequibles, también para conseguir luz. Entre los animales, la luz ejerce gran influencia en cuanto a los periodos de actividad, y así, pueden encontrarse animales diurnos y nocturnos, estos últimos con un tipo de visión muy especializada, mayor número de conos en la retina, ojos más grandes. Además, las coloraciones en el cuerpo de los animales son, en gran parte, efecto de la iluminación, así las especies que viven en la oscuridad suelen ser de color homogéneo y frecuentemente incoloros. La coloración depende, en estos casos, de la síntesis de pigmentos, hecho que no ocurre en la oscuridad. De ahí que en la mayor parte de los animales que vive en zonas de luz, la zona del cuerpo más iluminada sea más oscura que la sombreada, dorso y vientre de los asnos, flanco superior e inferior en los lenguados. La temperatura. Podemos establecer que la temperatura es uno de los factores abióticos más importantes que limitan la distribución de la vida sobre la Tierra. Como todos nosotros sabemos, existen grandes variedades de temperatura sobre la Tierra, que son reflejo de dos variables básicas. O la distribución del aire y la Tierra. O la radiación solar incidente. La temperatura puede actuar sobre cualquier fase del ciclo vital y puede limitar la distribución de una especie a través de sus efectos sobre o el desarrollo de organismos jóvenes. O la reproducción. O la supervivencia. O la competencia con otras formas que poseen límites de tolerancia de temperaturas similares, o de depredación, enfermedades, parasitismo. Dependiendo de la temperatura, los seres vivos pueden clasificarse en homotermos, son aquellos seres vivos que tienen iguales temperaturas, las aves suelen tener unos 42 grados y los mamíferos unos 37. O heterotermos, son aquellos seres vivos que tienen diferente temperatura dependiendo del medio en que viven. Según las condiciones de temperatura de su hábitat, los organismos van a tener dos opciones. O pueden adaptarse a la temperatura que haya. O pueden librarse de la temperatura que haya por medio de adaptaciones evolutivas. Los organismos pueden aclimatarse fisiológicamente a diferentes condiciones.
El mar y la tierra tienen una absorción calorífica diferente, provocando grandes contrastes incluso estando situado el lugar en las mismas latitudes. La tierra se calienta enseguida, pero se enfría rápidamente, así que los climas que están controlados continentalmente presentan grandes diferencias de temperatura diarias y estacionales, en cambio las masas de agua se calientan y enfrían más lentamente. Los cambios de temperatura hacen que los animales deban adaptarse a ella, así se producen una serie de fenómenos como la enquistación de los protozoos o la emigración de varias especies de animales para buscar sitios más templados, el letargo invernal de algunos animales en espera de estaciones más cálidas, invertebrados y vertebrados heterotermos. Los rayos del Sol inciden sobre las áreas polares oblicuamente y reparten más energía sobre la superficie terrestre que los rayos del Sol que inciden verticalmente por dos razones fundamentales. O porque la energía se distribuye más homogéneamente. O porque pasa por una capa atmosférica más densa. Ya Darwin descubrió que las especies podían extender su área de distribución a través de la adaptación local a los factores limitantes del medio ambiente, como es el caso de la temperatura. Para la medición de la temperatura se emplean los termómetros, y la escala de temperatura empleada más habitualmente es la escala centígrada, en la cual el 0 se sitúa en el punto de fusión del hielo y el 100 en el punto de ebullición del agua. En física se utiliza también una escala algo diferente, la escala absoluta o Kelvin, cuyo 0 denominado 0 absoluto, equivale a 273 grados de la escala centígrada. Esta temperatura es el límite inferior de las temperaturas que existen en el universo. La temperatura se representa en el mapa mediante isotermas, que son las líneas que unen los puntos de la superficie terrestre que tienen la misma temperatura. La humedad. Los diccionarios nos dan como definición de humedad el agua de que está impregnado un cuerpo, o que vaporizada se mezcla con el aire, de ahí deducimos que la humedad es un importante factor en la distribución de las plantas y animales, seres vivos. El papel de la humedad se ve más claramente a escala global, pues no siempre se conoce de modo detallado la forma en que la humedad actúa sobre las especies individuales en situaciones locales. La temperatura junto con la humedad, son los elementos más importantes de los factores físicos que afectan a la ecología de los organismos terrestres. La humedad va desde la tierra y el océano a las nubes para caer de nuevo en forma de lluvia y el agua que cae al suelo vuelve al océano circulando sobre la superficie terrestre hasta él, o vuelve directamente al aire por evaporación o transpiración de las plantas. Las tasas de evaporación y transpiración dependen de la temperatura, por tanto hay una interacción fuerte entre la temperatura y la humedad que afecta a las relaciones de los animales y las plantas con el agua. Producto del clima es la vegetación de cualquier sitio, lo que quiere decir que los factores climáticos, temperatura y humedad son los principales factores en el control de la distribución de la vegetación. Las plantas varían enormemente con respecto a su capacidad de resistir la falta de agua. Por tanto, la resistencia a esa falta de agua, tiempo específico de supervivencia, la van a conseguir. O reduciendo la pérdida de agua. O almacenando agua, chumberas, cactus. O aumento de la absorción del agua por las raíces. Las plantas que habitan en áreas secas se denominan plantas xerófilas. Las plantas de gran humedad atmosférica se denominan plantas higrófitas. La vida de los animales terrestres está poderosamente influida por la humedad del suelo y de la atmósfera. Hay animales que necesitan para vivir medios húmedos, como los anfibios, babosas, por lo que poseen tegumentos blandos y permeables que facilitan el paso de aguas y gases. Otros en cambio viven en la atmósfera seca, por lo que tienen tegumentos duros como los insectos, con caparazones, y reptiles, con escamas, para evitar precisamente esa falta de agua. La desecación periódica del medio provoca en muchos animales inferiores su enquistamiento, y en algunas especies de las zonas tropicales, un sueño estival equivalente al sueño invernal de los países fríos. Factores biológicos o bióticos. Debemos entenderlos como las acciones o influencias que unos organismos ejercen sobre los que los acompañan en el lugar en que viven. Podemos distinguir los siguientes tipos. Poblaciones. Podemos definir las poblaciones como aquel conjunto de individuos pertenecientes a la misma especie que habitan un área determinada. Las poblaciones tienen su propia organización, los organismos forman la población y entran a formar parte de ella por nacimiento o inmigración y la abandonan por muerte o por emigración. Las poblaciones suelen ser constantes en su tamaño. Las poblaciones tienen unas características de grupo que pueden medirse estadísticamente y que no pueden aplicarse a los individuos. Los parámetros de población que afecten a su tamaño son: o natalidad, o mortalidad,
O emigración, inmigración. La población cuyo origen es el proceso reproductor se forma cuando los descendientes de la unidad originaria permanecen juntos sin dispersarse. Por el transporte pasivo, por la acción mecánica de diversos agentes del medio, especialmente el viento y el agua, que con sus corrientes arrastran y acumulan en un determinado lugar a numerosos individuos de la misma especie. Las corrientes marinas actúan de modo semejante con el plancton. Las causas que motivan la agrupación de individuos de las mismas especies son: o por orientación común, cuando los individuos de una misma especie son atraídos hacia el mismo lugar por estímulos físico-químicos del medio ambiente, alimentos, temperatura, ciclos lunares. O por acción mutua, el deseo de los individuos para unirse a otros de la misma especie, bancos de peces, manadas de animales. Clases de poblaciones. Podemos diferenciar los siguientes tipos de poblaciones. O poblaciones estatales. Este tipo de poblaciones están representadas por los denominados insectos sociales, abejas, hormigas, avispas. Existe una gran división del trabajo, que no permite la supervivencia de un individuo aislado. Los individuos se dividen en castas. O poblaciones coloniales. Los individuos que lo forman están unidos materialmente y comunicados entre sí, colonias. Su origen está en la capacidad que poseen estos animales para su reproducción asexual por gemación. Los individuos que forman estas colonias se llaman zooides. O poblaciones gregarias. Entre los individuos que la componen no hay ningún vínculo de parentesco, banco de peces, insectos, manadas de mamíferos como antílopes, elefantes. O poblaciones familiares. Existe relación de parentesco entre sus individuos. En algunos casos pueden existir poblaciones patriarcales, formadas por el padre y la prole. Matriarcales, formadas por la madre y la prole. Filiales, cuando la unidad progenitora abandona la cría y es únicamente esta la que queda reunida. Comunidades o biocenosis. Se definen como el conjunto de poblaciones de diferentes especies, animales y vegetales que comparten un mismo medio. El lugar que ocupa una biocenosis, se denomina biotopo. Debemos señalar que en casi todas las comunidades, las especies que las forman se encuentran poco emparentadas entre sí, por lo que en muchos casos cada género solo está representado por una especie. Se establecen en cuanto a la composición de la biocenosis tres características. O dominancia, señala la hegemonía que ostentan determinadas especies sobre las demás que forman la biocenosis. O diversidad, señala la variedad de especies que hay en una biocenosis. O abundancia, es el número de individuos que presentan una biocenosis. Las comunidades pueden estar compuestas bien por especies vegetales y animales, aunque casi siempre están juntas, ocupando cada una dentro de la comunidad un lugar de determinadas características, que es lo que se denomina el hábitat. También las especies dentro de la comunidad poseen un nicho ecológico, que es el papel que representa con respecto a las otras especies. En cuanto a su estructura, esta afecta a su funcionamiento. Las plantas forman la estructura de la mayoría de las comunidades de la Tierra. La competencia por la luz determina la estructura vertical de las comunidades terrestres. Dentro de las comunidades las relaciones entre los individuos pueden ser de distintos tipos. O competición, establece una rivalidad entre los individuos asociados para la conquista del alimento, la luz, del espacio vital, la luz u otras necesidades. El perjuicio que se causan es mutuo. O parasitismo, se produce cuando un individuo vive a expensas de otro, produciéndole daño o perjuicio, mosquitos, lombrices, sanguijuelas. Se denomina parásito al que se beneficia y hospedador al portador del parásito. O comensalismo, se produce cuando hay una asociación entre dos seres para comer, donde uno se beneficia y el otro no, los peces rémora que acompañan a los tiburones. O simbiosis, se produce cuando hay una asociación de dos individuos, siendo esa asociación provechosa para ambos. O inquilinismo, se produce cuando existe una asociación entre dos individuos en los que uno busca cobijo y protección en el otro, sin perjudicarle. Hay cangrejos que utilizan conchas de moluscos como refugio. O depredación, se produce cuando un individuo de vida libre mata y devora a otro con objeto de alimentarse. Aquí, al contrario que el parasitismo, el fuerte se aprovecha del débil. La comunidad puede estar compuesta solo por especies vegetales o por animales, pero lo normal es que convivan juntas, ocupando cada una dentro de la comunidad un lugar con determinadas características. Este lugar, como ya hemos indicado, es su hábitat.
Dentro de las comunidades podemos hablar de las pirámides alimentarias, pues entre los seres que la componen hay una relación trófica o alimentaria, existiendo varios niveles dependiendo del papel que desempeñan en la misma, de ahí que se pueda hablar de cadenas alimentarias. En cada nivel trófico podemos medir su biomasa y su producción. Biomasa es la cantidad total de materia viva que existe en un nivel trófico. Producción es la cantidad de biomasa por unidad de tiempo en un determinado nivel. Los individuos que forman parte del ecosistema, van a formar entre ellos cadenas alimentarias, para satisfacer así sus necesidades de materia y energía. Los organismos que desempeñan el mismo papel en una cadena alimentaria representan un nivel trófico. Por tanto, dentro del ecosistema podemos tener un primer nivel trófico, representado por los productores, un segundo nivel trófico representado por los herbívoros, un tercer nivel trófico representado por los carnívoros, y un cuarto nivel trófico representado los descomponedores. En las comunidades una o dos especies de plantas o animales ejercen supremacía por su tamaño, número o influencia sobre las demás, actuando como reguladoras de las restantes que pueden presentarse en el área, son las llamadas especies dominantes. Por ejemplo, llamamos pinar a aquella biocenosis cuya especie dominante es el pino. La distribución de las especies dentro de la comunidad suele hacerse por estratos o capas superpuestas, fenómeno que lo vemos en los bosques. O estrato arbóreo. O estrato arbustivo. O estrato herbáceo. O estrato subterráneo. También podemos encontrar estratificación en los animales, así tenemos el o estrato subterráneo, lombrices. O estrato herbáceo, conejos, ratas. O estrato arbustivo, insectos. O estrato arbóreo, aves. El ecosistema. Debemos de definir el ecosistema como aquella comunidad o biocenosis en su biotopo, conjunto de factores abióticos geológicos, geográficos, climáticos de un ecosistema. Podemos entonces esquematizar la diminución como ecosistema igual biotopo más biocenosis. El ecosistema es el más complejo de los niveles de organización, donde es necesario que se establezcan unas relaciones entre los seres vivos, y entre estos y los factores físicos-químicos, por ejemplo la biosfera. La unidad ecológica de mayor rango es el ecosistema. En un ecosistema podemos distinguir 5 etapas fundamentales dentro del flujo de materia y energía que en él se desarrolla. Incorporación de la energía y compuestos inorgánicos. Creación de materia orgánica a partir de la materia mineral y de la energía. Consumo de esta materia orgánica por aquellos seres vivos incapaces de producirla. Desintegración de la materia orgánica hasta llevarla nuevamente al estado de compuestos inorgánicos. Transformación de estos componentes inorgánicos en otros compuestos minerales que pueden ser aprovechados por los productores de materia orgánica. Este procedimiento es lo que denominamos cadenas de alimentación. Todas las especies de seres vivos que forman la biocenosis de un ecosistema forman la fauna y la flora. La fauna será el conjunto de animales de un lugar determinado. La flora es el conjunto de los vegetales de un ecosistema. Cada ecosistema tiene una flora y una fauna determinadas. Cuando hablamos de la fauna oceánica nos referimos al conjunto de animales característicos de los ecosistemas oceánicos. En esta dinámica del ecosistema, aunque la materia sufre transformaciones, se utiliza de nuevo cíclicamente, en su forma originaria esta materia se halla representada por los elementos biogénicos, entre los que destacan 4 como fundamentales: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. De estos el oxígeno y el nitrógeno se hallan generalmente en el agua. Además de estos elementos químicos expuestos, tenemos que considerar otros por su importancia como el fósforo, P, que tiene un importante papel, pues subilizado por el agua, lo toman las plantas a través de sus raíces y de ellos pasan a los animales, esqueletos, y el azufre en forma de sulfatos solubles es tomado por las plantas y reducido en ellas a SH2 para incorporarlo a determinados aminoácidos, cisteína, cistina metionina, pasando a los animales herbívoros y de estos a los carnívoros. Cuando mueren los vegetales y los animales, actúan sobre sus cuerpos las bacterias de putrefacción liberando el SH2 al que se debe el mal olor de la descomposición. Los seres vivos dentro de los ecosistemas se clasifican en 5 grandes reinos: animales, plantas, moneras, protoctistas y hongos. Animales, está formado por los animales invertebrados y los animales vertebrados, necesitan oxígeno para vivir, que lo cogen de la atmósfera, expulsando dióxido de carbono. Plantas, comprende los helechos, los musgos,
las angiospermas y las gimnospermas, necesitan dióxido de carbono para sobrevivir, que lo cogen de la atmósfera. Moneras, comprende los seres vivos más sencillos, las bacterias. Protoctistas, abarca los protozoos, algas, etc. Hongos, comprende los mohos, las levaduras y los hongos que forman setas. Podemos clasificar los ecosistemas en ecosistema terrestre. En el ecosistema terrestre la humedad del suelo es un factor de gran importancia, pues influye en la distribución de los seres vivos, así que en zonas desérticas la vida disminuye. En la distribución de los seres terrestres van a tener una influencia decisiva el clima, temperatura y humedad, y este a su vez dependerá de la altitud y latitud. Asimismo podemos considerar factores importantes en la diversidad de organismos, la naturaleza del suelo, la luz. Por tanto se puede dividir el ecosistema terrestre en varias zonas. O zona polar, prácticamente cubierta de hielos, donde los animales que se adaptan son pocos al igual que los vegetales, osos, pingüinos, focas. O zona tropical, donde hay gran abundancia de vegetación tropical y animales, plataneras, mangos, loros. O zona de tundra, formada por líquenes, musgos, etc. Aparece en las regiones cercanas al Polo Norte. Entre los animales que existen encontramos al zorro ártico, al reno. O zona de clima templado, formado por abundante vegetación de hoja caduca, selvas de coníferas. O zona desértica, son zonas de la tierra donde apenas llueve. Entre los tipos de desiertos podemos distinguir entre los arenosos y rocosos, en algunos apenas hay vegetación mientras que en otros existen plantas adaptadas a estos climas. O las sabanas, situadas en zonas de clima tropical con estaciones secas. Entre las especies vegetales encontramos la acacia, el baobab, y entre las especies animales, el león, la jirafa, elefante, el ñu. Ecosistema acuático. La extensión de ecosistema acuático es mucho mayor que la del medio terrestre, así los océanos y mares representan el 70% de toda la superficie de la Tierra. La iluminación es mucho más baja que en el terrestre o aéreo. El 10% de luz o más se pierde por reflexión en la superficie del agua y su intensidad va disminuyendo a medida que aumenta el espesor de la capa del agua que atraviesa, de manera que a 200 metros la oscuridad es casi absoluta, apenas existe flora marina. En el ecosistema acuático es de gran importancia también la presión hidrostática que se tiene a nivel que se baja en profundidad, que va a ser de una atmósfera cada 100 metros que se baja. Podemos establecer dentro del ecosistema marino varias zonas. O plataforma continental, es una zona donde la luz penetra sin dificultad, su límite está hasta los 200 metros de profundidad. O región batial, las profundidades aumentan sustancialmente, e irán hasta los 2000 metros, a esta zona también se le denomina talud. O región abisal, las profundidades son muy grandes, aquí irán de los 5000 a 6000 metros, la luz no llega. Aquí no hay vegetación y los peces que nos encontramos así como los crustáceos suelen ser luminosos. Además en el ecosistema acuático la densidad es mayor que en el aéreo, es unas 850 veces superior a la del aire. El fondo marino tiene poca importancia como fuente de alimento para las plantas, pues el alimento se halla disuelto en el agua, lo que es contrario al terrestre donde el suelo es un elemento básico para la alimentación de los seres vivos. Una característica del ecosistema acuático es la salinidad, saloclna, que es un fenómeno que lo encontramos en el agua de los mares y de los océanos, no así en las aguas continentales, por eso atendiendo a la concentración de sales podemos diferenciar en el ecosistema acuático. O aguas saladas, como ya hemos expuesto se da en aguas de mares y océanos, hay gran contenido en sales. Suponen el 97% de las aguas de la Tierra. Los océanos son en orden creciente: Océano Glacial Ártico, Océano Glacial Antártico, Océano Índico, Océano Atlántico, Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene una extensión mayor que los 6 continentes juntos. O aguas dulces, sobre todo en las aguas continentales como lagos, ríos, embalses, casquetes polares, etc., que se caracteriza por el bajo índice de salinidad. La mayoría está almacenada en forma de hielo en los casquetes polares. O aguas salobres, son aquellas aguas que se dan por la unión de aguas dulces y saladas. En cuanto a los seres vivos que habitan en este ecosistema, podemos clasificarlos en o bentos, son aquellos seres vivos que viven en el fondo del medio acuático. O plancton, son aquellos seres vivos que viven pasivamente en las aguas dejándose llevar de un lado para otro,
sirviendo como fuente de alimento. Onecton, son aquellos seres vivos que nadan continuamente. El equilibrio ecológico. Agresiones al medio ambiente. Contaminación. Residuos. Es obligación del hombre la conservación de la naturaleza, que no es otra cosa que mantener la integridad en el equilibrio biótico de los ecosistemas. La acción de los factores ambientales al sobrepasar sus niveles críticos, más que negativa es reguladora, ya que establece cuáles son las especies más adecuadas para un determinado biotopo, su ritmo de crecimiento, etc., lo que se traduce en un restablecimiento de equilibrio biológico de los ecosistemas. Pero el hombre ha ejercido diferentes acciones sobre la naturaleza degradándola, así podemos distinguir el gran aumento de las zonas industrializadas con el gran incremento de expulsión de gases y humos, así como de aguas residuales desembocadas en ríos, lagos y mares, produciendo gran contaminación, afecta actualmente a la capa de ozono de la Tierra, que es la que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas del Sol. El uso indiscriminado de insecticidas en las producciones agrícolas, destrozando y destruyendo ciertos insectos que a su vez tenían efectos favorables para la producción, dando lugar a la concentración en los alimentos de sustancias cancerígenas. La destrucción masiva de especies de animales, por la caza incontrolada como por ejemplo, el bisonte, la ballena, los elefantes. La desecación de zonas húmedas como albuferas o marismas para así poder dedicarlas a la agricultura, dañando gravemente el ecosistema. La tala indiscriminada de zonas arbóreas, como en el Amazonia en Brasil, produciendo así la erosión del suelo, cambios climáticos, etc. Actualmente el problema de la contaminación se ha agravado y ha adquirido proporciones dramáticas, tanto por su intensificación como por su extensión geográfica. Antes, las zonas contaminadas eran muy reducidas, con relación a la totalidad de la Tierra. Ahora tienden a cubrir el planeta entero y se puede encontrar DDT en los niveles de Alaska. Principales agentes de la contaminación. Dióxido de carbono, se origina en los procesos de combustión de la producción de energía de la industria y de la calefacción moderna. Monóxido de carbono, lo producen las combustiones incompletas, en particular la de siderurgia, las refinerías de petróleo y los vehículos a motor. Dióxido de azufre, el humo proveniente de las centrales eléctricas, de las fábricas, de los automóviles y del combustible de uso doméstico, contiene a menudo ácido sulfúrico. Óxidos de nitrógeno, son producidos por los motores de combustión interna, los aviones, los hornos, los incineradores, fertilizantes, incendios de bosques. Fosfatos, se les encuentra en el agua de cloacas, provienen, en particular, de los detergentes y fertilizantes químicos utilizados en exceso. Mercurio, lo produce la utilización de combustibles fósiles, las centrales de energía eléctrica, fabricación de pinturas. Plomo, industria química, plaguicidas, petróleo. Petróleo, la contaminación es causada por la extracción de petróleo frente a las costas, refinación, accidentes. DDT y otros plaguicidas, pueden producir cáncer en los seres vivos. Radiación, producción de energía atómica, puede producir leucemia, cáncer. Clases de contaminación. Contaminación atmosférica, el aire constituye uno de los elementos básicos de todo ser vivo. El Congreso de Europa dio en 1967 la siguiente definición de contaminación atmosférica: hay polución cuando la presencia de una sustancia extraña o la variación importante en la proporción de sus constituyentes, es susceptible de provocar efectos perjudiciales o de crear molestias, teniendo en cuenta el estado de los conocimientos científicos del momento. Las sustancias que provocan la contaminación atmosférica son los agentes contaminantes, gases y sólidos, que se concentran en suspensión en la atmósfera y cuyas potenciales fuentes de origen son las siguientes. O procesos industriales. O combustiones domésticas e industriales. O vehículos de motor. Entre las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a la polución del aire merecen destacarse, bronquitis, asmas, enfisema. Existen clasificadas más de un centenar de sustancias contaminantes de la atmósfera, las más importantes son el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno. La contaminación de las aguas. El agua es el elemento esencial para la vida, constituye el principal protoplasma celular y representa los 2/3 del peso total del hombre. Debemos considerar que el agua está polucionada,
cuando su composición o estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones a una u otra o al conjunto de utilizaciones en las que se hubiera destinado en su estado natural. El grado de contaminación de las aguas puede calcularse midiendo la demanda bioquímica de oxígeno, DBO. La DBO sirve para medir el peso del oxígeno disuelto utilizado en el curso del proceso biológico de degradación de materias orgánicas. Si la concentración de sustancias contaminantes aumenta considerablemente, su degradación agota el oxígeno disuelto en el agua, pudiendo producir asfixia a gran número de animales acuáticos. Aunque la contaminación de las aguas pueda ser accidental, la mayor parte de las veces deriva de vertidos no controlados de origen diverso. O aguas residuales urbanas. O aguas de origen industrial. O contaminación de origen agrícola. El poder de biodegradación de las aguas es grande, pero si la concentración de sustancias orgánicas y químicas supera ciertos límites, las aguas no pueden regenerarse bajo los efectos de la acción de las baterías. La vida desaparece y los ríos y lagos se convierten en cloacas abiertas. Entre los agentes contaminantes del agua que pueden ejercer efectos tóxicos en el organismo, tenemos nitratos plaguicidas, fluoruros, hidrocarburos, metales tóxicos, radiactividad. Contaminación radiactiva. Se define como un aumento de la radiación natural por la utilización por el hombre de sustancias radioactivas naturales o producidas artificialmente. Pruebas nucleares, las más peligrosas son las que tienen lugar en la atmósfera. La distancia que recorren las partículas radiactivas así liberadas depende de la altura a la que hayan sido proyectadas y de su tamaño. Una vez está en el suelo, pueden ser arrastradas por la lluvia aumentando la radiactividad natural del agua. Manipulación de sustancias radiactivas, tanto en la fase de obtención del combustible nuclear, como en la etapa de funcionamiento de los reactores nucleares. Existen para el hombre riesgos somáticos, como el acortamiento de la vida, leucemia, etc. Hay que señalar asimismo los efectos genéticos de la radiactividad que amenaza a las poblaciones vegetales, animales e incluso humanas.